Una dosis de energía y economía sin política. México, un país con pobreza laboral. Existen 24 millones de mexicanos dentro de la población económicamente activa ganando un salario mínimo y 15 millones inscritos al Seguro Social ganando dos salarios mínimos. Aquí lo que tenemos que establecer en este análisis es realmente salir de de la pobreza multidimensional, es que un mexicano pueda tener acceso a tener una vida digna. En este análisis vamos a demostrar que no importa que aumente el salario mínimo, sino debe ser el número de veces que debe ganar un individuo de salario mínimo por día. ¿Por qué decimos esto? De los siguientes datos y las fuentes del INEGI y sobre todo datos estadísticos, hemos encontrado lo siguiente de acuerdo a este análisis. Esta es la tabla que podemos nosotros observar de acuerdo a los datos del INEGI, en donde podemos ver que hoy en día la parte fundamental es el número de mexicanos que existen en el año 2018, en enero de 2018. La población económicamente activa mayor de 15 años, de la población que tenía un trabajo, eran 59 millones 958 y hoy han pasado a 60 millones 802. Es decir, más de 7 millones de personas que han estado y han ingresado a población económicamente activa con un empleo, de los cuales en el año 2018, en enero, habían 8.5 millones de individuos ganando un salario mínimo y hoy hay 23.8 casi millones de individuos ganando un salario mínimo. O usted puede ver la tabla, hay un aumento en el número de empleos, sí, pero es toda la población ganando un salario mínimo. Es decir, en el de 2018 hasta julio de 2025, de acuerdo a datos del INEGI, hay 15 millones de personas que se incrementó ganando hasta un salario mínimo. Como podemos ver, los salarios de uno hasta 2 han aumentado en 2 millones, más casi a los 3 millones de empleos de 2018 al 2025. Y lo más curioso y lo más importante, por eso es mi cuestionamiento, si salir de la pobreza multidimensional ayuda a las personas a poder tener un mayor ingresos dentro de los hogares. Como podemos observar, los más de 2 a 3 salarios mínimos que vemos hoy en día se disminuyeron en más de 6 millones de personas. De 3 a 5 salarios mínimos se disminuyó en más de 5 millones y más de 5 salarios mínimos se redujo a más de 1.7 millones de individuos. Quiere decir que la población hoy en día, como ha sido contratado de la población económicamente activa del 2018 al 2025, han perdido poder adquisitivo y esto ha sido una menor cantidad de ingresos, sobre todo que entren a las familias. Esto es importante porque hoy la población económicamente activa está contemplada en un 39% que ganan hasta un salario mínimo. No reciben ingresos, son 73,000 personas que ha visto un incremento y no especificado, que esto es muy importante, hay casi 7.2 millones y ha tenido un crecimiento de más de 2.8 millones de individuos. Esta tabla, lo más importante que hay que dejar en claro es que hay un gran número de incremento de personas que tienen empleo dentro de la población económicamente activa, pero son contratados hasta con un salario mínimo el 39%. Y esto, lo vuelvo y lo repito, no tiene nada que ver y no ayuda a salir de la pobreza multidimensional. Con estos conceptos hemos encontrado lo siguiente: aumentar el salario mínimo no ayuda a salir de la pobreza. Salir de la pobreza multidimensional requiere tener cubierto en cada persona el acceso a una educación de calidad, salud, vivienda digna y servicios básicos, además de mejoras en el empleo. Estos cambios suelen ser más lentos y requieren políticas públicas coordinadas, inversión social y esfuerzos sostenidos a lo largo del tiempo. Suele ser más fácil salir de la pobreza laboral debido a que está vinculada específicamente con el ingreso. Por eso decimos que aumentar las veces de salario mínimo puede ayudar a tener una mejor calidad de vida en los hogares y condiciones de empleo. Un aumento salarial a la obtención de un empleo formal o el acceso a prestaciones laborales pueden mejorar rápidamente la situación económica de una persona en pobreza laboral y salir al mismo tiempo de la multidimensional.
Esto es importante porque la multidimensional depende, como ya está, parte sobre todo de las políticas públicas. Y en cambio, la parte salarial dependerá de las condiciones del país, en donde acepte inversiones extranjeras directas que incrementen el número de negocios, se tengan un mayor número de empleos o el propio mercado privado puede incrementar la parte de los salarios. Aumentar el salario mínimo no ayuda a salir de la pobreza laboral, no ayuda a salir de la pobreza multidimensional, pero sí pudiera ayudar en aumentar el número de veces de salario en función, sobre todo, de la calidad del trabajo. Ya hemos entendido que no somos una mano de obra barata que era anteriormente como nos tenían catalogado, ahora somos una mano de obra con calidad y al tener una mano de obra con calidad, no importa el salario mínimo que aumente en cuestión de cantidad de dinero, sino debe de aumentar en cuanto a cuestión de número de veces diarias que se tenemos. Si vemos la tabla, hay mucha gente de la población económicamente activa ganando 15, ganando hasta un salario mínimo en número de 15 millones de personas. Con esta información de julio de 2024 a julio de 2025, con datos del INEGI, podemos ver que el sector primario ha disminuido en 334,000 personas, es decir, en donde están la parte de ganadería, silvicultura, caza y pesca, ha disminuido, es decir, hay una menor cantidad en la parte de la explotación de los recursos de la naturaleza. En el sector secundario, donde se hacen los negocios y donde se mueve la economía, hay una contracción de 99,000 personas donde básicamente la industria extractiva de la electricidad, donde está el sector energético, hay una contracción en la parte de la construcción y la industria manufacturera vemos un crecimiento y hay que ver en los últimos meses qué tanto ha afectado en cuanto al aumento de los aranceles y sobre todo de aquellas empresas que están moviendo y están haciendo lo que llamamos el onshoring hacia los Estados Unidos. ¿Qué es lo que está sucediendo con nuestra economía? Que nuestra economía se está convirtiendo en una de servicios y hacer una compañía de servicios y a no haber una actividad en el sector secundario, de nada nos va a servir tener un incremento del número de gente que da servicios, porque derivado de esto no va a haber gente a que se le pueda dar esta cantidad de servicios que se pueden dar. Vemos que el sector de comercio ha aumentado, los restaurantes, transporte, y vemos una contracción de organismos y organismos internacionales. Vemos que hay un incremento de más de 879,000 personas en la parte de servicios, pero la pregunta aquí es, si no hay volumen de gente que necesite servicios al no haber negocios o al no haber un incremento en el número de empleos o no haber una mejor percepción salarial, de nada va a servir los servicios. Acuérdense, en que se tenga una mayor cantidad de salarios o se incremente el número de veces de salarios, la gente va a tener un mayor poder adquisitivo, va a poder tener el acceso a hacer una mayor compras y esto Estados Unidos lo está entendiendo con los cambios de política que estamos observando en los últimos años. China también lo está teniendo y lo vemos que en China hoy en día está tratando de reactivar la economía, que China, uno de los principales problemas es que la gente ahorra demasiado, no gasta y la economía se está paralizando de China. Se tiene que convertir en un país consumidor al haber creado y ser un país hoy de alta tecnología, de una calidad de diferentes servicios, productos que tienen en el mercado chino. Y esto Estados Unidos ya lo aprendió y en México lo que tenemos que ver es que se aumente la cantidad de veces de salario mínimo para que se pueda reactivar. Solo aumentar en dinero el salario mínimo no va a ayudar, sobre todo en los sectores primarios y secundarios, y el terciario puede colapsar al no haber gente que pueda dar los servicios que podemos ver lo que contemplan el sector terciario. Ahora, viendo de julio 24 a julio 25, o sea, del año anterior comparado con este mes, podemos ver que hasta un salario mínimo hay más de 22, pasó a 23. Es decir, en un año se han contratado 1,446,000 personas ganando un salario mínimo, se han dejado de pagar de 1 a 2 salarios más de 1 millón, de 2 a 3 salarios, menos de 1,321,000, 493 y 169, como vemos en los diferentes salarios. Lo que vemos es un gran aumento en la parte no especificada y sobre todo lo que vemos en la parte de salarios mínimos es que la gente está siendo contratada hoy en día ganando hasta un salario mínimo. Pregunta es, ¿realmente un salario mínimo que gana una persona es y cubre para una familia de 4 personas? Esto quiere decir que dentro del hogar que está contemplado a los últimos datos estadísticos del INEGI, que son 4 personas, donde 2,2 personas son los que ingresan la cantidad de dinero necesarias para el hogar,
no es suficiente que ganen un salario. Cuando menos, esas 2.2 personas que ingresan el dinero a los hogares deberían de estar ganando, cuando mínimo, 2 salarios mínimos. Y esto lo podemos observar en función de los datos del Seguro Social. Los datos del Seguro Social, como podemos ver en el año 2000, más o menos hasta 2 salarios mínimos representados del total del grueso el 32%. Y lo que vimos que se mantuvo hasta el año 2018 esta cantidad, siendo las de mayor cantidad de personas que estaban ganando dentro del Seguro Social eran los que ganaban hasta 3 salarios, hasta 4 salarios, y había un porcentaje constante hasta 5 salarios. Cuando vemos que va avanzando el año 2019, vemos cómo se va incrementando, ganando hasta 2 salarios, como se está reportando el Seguro Social. Podemos decir que pueden haber ciertos trucos en donde los patrones contraponen esto en la parte de que le dicen al Seguro Social y hacen una compensación por fuera, o esto es lo que reportan, pero la realidad, esta es la estadística del INEGI. Entonces, lo que vemos en los próximos años, hasta el año 2024, en el año 2018 habían 39.36 personas del total de la población de todos los ejercicios en el Seguro Social que ganaban hasta 2 salarios mínimos, y aumentó en el 2018 a 62.51. Como pueden ustedes ver, hay una contracción de las personas que ganaban hasta 3 salarios, que pasó de 19.41% hasta 16.99%, y las que ganaban hasta 4 salarios de 11.14 a 7.47. Vemos el mismo fenómeno de lo que está en la población económicamente activa, también en los inscritos en el Seguro Social. Y hoy en día tenemos que la mayoría de gente está en 69.70. Esto quiere decir que por cada 10 inscritos, 7 ahora están ganando hasta 2 salarios mínimos. Y en la parte de 2018, de 10, cuando menos 4 ganaban. Hemos visto un aumento de 3, y lo que se observa que puede llegar hasta 8 personas, esta cantidad de personas, porcentajes que ganan. Ya cuando le ponemos los números, ya en el año 2018 habían 7.90 millones de individuos que ganaban inscritos en el Seguro Social hasta 2 salarios mínimos, y podemos ver que hasta el año 2025, al mes de julio, de 7.90 millones pasó a 15.35. Con esto, ¿qué quiero decir? Que la gente puede decir que salió de la pobreza multidimensional, pero esto no significa que ayude para que tenga un hogar, una vida digna. Recordemos que para poder tener acceso a salud y todo lo demás, necesitas dinero. Por lo tanto, con los datos que vemos de total de los hogares que la fuente del INEGI mencionó en las estadísticas anteriores que presentó el INEGI, el número de hogares que ganan hasta un salario mínimo hoy en nuestro país son 19.5 millones de hogares que ganan hasta un salario mínimo. 2 salarios mínimos, 14.4 millones, hasta de 2 a 3 salarios, 3 millones, de 3 a 5 salarios, 1.3 millones, y más de 5 salarios, más de 490,000 hogares. Esto significa que hoy en día uno de los principales problemas para poder salir de la pobreza multidimensional de mayor rapidez va a depender mucho, sobre todo, del salario que se tiene. ¿Existe pobreza salarial? Sí, pero debemos de recordar que no depende de la cantidad de dinero que aumentes en el salario mínimo, sino de las veces de salario mínimo que pueden recibir por cada uno de los individuos. Esto quiere decir que las personas perceptoras de ingreso por el hogar, 2.20 de las 2.20 personas deberían de estar ganando cuando menos 2 salarios mínimos, y esto debe ser trasladado al total de la población económicamente activa. La pregunta aquí es, ¿está preparado el sector, sobre todo privado, para poder pagar salarios de esta índole? A ásperas que ya no somos una mano de obra barata, derivado que ya estamos capacitados, tenemos conocimiento y sabemos el cómo se pueden hacer las cosas. Entonces, pongámonos todos de acuerdo y organicémonos, y digamos que hoy en día existen muchas gentes ganando hasta un salario mínimo, 15 millones de individuos. Y dejar en claro que la pobreza multidimensional depende de las políticas públicas, y depende mucho, sobre todo, de que existan los recursos necesarios dentro del presupuesto. La única forma es que el mercado acepte incrementar hasta 2 salarios mínimos al total de la población económicamente activa. Espero que esta información sirva, y gracias por su tiempo.